Confianza es la clave oculta de la innovación. Con una buena noticia, y es que hay un margen de mejora increíble. En Colombia, el 95% de las personas, en una encuesta que es del Centro de Estadísticas Norteamericanos, el Value Integrated Survey, y lo hacen en varios países. En realidad no sé si es del gringa o no, pero es una encuesta que se hace a nivel mundial. Tienen una pregunta en esa encuesta que es: ¿usted confía en los demás? Y es una respuesta de sí o no. Ese dato para Colombia, el último dato que existe, dice que en Colombia el 95% de las personas no confían en los demás, no confían en los otros. Tenemos una crisis de confianza increíble. Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que ayuda a los innovadores a maximizar sus probabilidades de éxito a través de conversaciones con amigos y actores importantes del ecosistema de innovación en Latinoamérica. El día de hoy vamos a hablar, el capítulo de hoy es muy especial porque vamos a hablar de algo que es fundamental en un proceso de innovación y es la confianza. Por eso yo quise invitar desde hace rato a Dani Jiménez, que Dani Jiménez, aprovecho Dani para decirte que ya te lo había dicho, pero públicamente y en el podcast, porque el podcast es un homenaje a todos ustedes. Tú eres una persona fundamental en lo que pasa en innovación en el país, ¿sí? Como los proyectos que has hecho y como darte las gracias públicamente primero por eso. Y ya, para que le cuentes a todos quién eres, yo quiero proponerte que hablemos de confianza desde tu historia, llegando a la innovación, pero que al final la gente que escuche este episodio se pueda llevar unas herramientas para construir confianza. Entonces, Dani, bienvenido. Cuéntales a todos quién es Dani Jiménez. Santi, gracias. Súper contento de estar acá. Sí, lo habíamos intentado varias veces, pero por fin las vainas pasan cuando tienen que pasar. Extremadamente contento de estar acá. Quiero decirte, devolviéndote esa generosidad en tu saludo, el día que te conocí justamente en una de las sesiones de Innovación Más País, que es el programa que lidero desde la Andy, ya podemos hablar más de eso, me volaste la cabeza. Tienes un carisma increíble. Creo que lo que tú estás haciendo y con el equipo de Innovators movilizando, generando cultura de transformación, mostrándole a la gente a que pierdan el miedo para hacer herramientas, para hacerse la vida más sencilla, para hacer todo este proceso más rápido, es una labor increíble que admiro y que me encanta estar aquí, viejo. Qué chévere esta conversación. Yo soy Dani Jiménez. Dani es mi nombre artístico. Soy Daniel Jiménez. Soy papá de Martina, una crespa de 3 años que me tiene enloquecido. Es el proyecto de diseño más lindo que me ha tocado vivir en toda la vida y dudo que haya otro igual. Entiendo por los que la tienen más avanzada de 3 años que es un constante descubrir, muy ansioso y emocionado de vivirlo. Emocionado por esta vaina de la innovación. No me imagino haciendo muchísimas cosas, pero muy seguramente todo tendrá un sello de innovación desde que descubrí esto, que es un lujo de vida haberlo descubierto temprano en la vida. Lo vivo, lo respiro, veo el mundo en clave de innovación, todo. Es una ñoñada deliciosa. Eso es Dani, y Dani profesionalmente trabajo hace 8, casi 9 años en la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, en un cargo que se creó ahora te puedo contar esa historia. Es un cargo, de hecho, que yo llegué a la ANDI a hacer una licencia de embarazo y llevo 8 años acá, y dijeron, no, pues toca crearle un cargo a este man, y ese cargo que tengo en la actualidad es director de proyectos de innovación. Dirijo una iniciativa que se llama Innovación Más País, que es la estrategia de innovación más importante y ambiciosa de la ANDI, existiendo un montón de iniciativas adicionales, pero esta es la herramienta que tiene la ANDI para desatar la innovación directamente, creando capacidades en innovación. Y bueno, eso me ha permitido recorrer Colombia desde Nariño hasta La Guajira, conociendo empresas increíbles, startups increíbles, founders increíbles, líderes de innovación increíbles, que se levantan todos los días con muchas ganas de transformar y crear cosas nuevas. Ese es Dani. Dani, te quiero confesar que cuando yo empecé en innovación como hace 8 años, pues uno iba a LinkedIn y veía como la gente famosa de innovación. Estabas tú, estaba Daniela Rico, y yo me preguntaba mucho cómo llega una persona a un trabajo que suena tan chévere y tan sexy, que obviamente pues lo hemos hablado, que hay una parte no tan chévere, no tan sexy, más ñoña, que igual hay que hacer, pero me da mucha curiosidad, ¿cómo llegaste al mundo de la innovación? Ok, llegar al mundo de la innovación nos tiene que remitir hace como 15 años a Barranquilla, y llegué al mundo de la innovación por un mentor. Alguien puso este tema frente a mí. Yo estaba perdidísimo sobre en qué hacer mi tesis de pregrado. Yo soy economista tanto de pregrado como de maestría. Y
quería hacer un tema de analizar arriendo versus compras, mercado inmobiliario, luego quería hacer un tema sobre drogas, sobre explorar un poco el mercado de esa. Estaba perdidísimo, o sea, drogas y mercado inmobiliario, eso no tiene nada que ver. Y llega un profesor nuevo a la Universidad del Norte en Barranquilla que se llama José Luis Polo, es uno de los gurús de la innovación en el norte del país. Y José me dice, acaba de regresar de hacer su doctorado en transferencia tecnológica en Barcelona. Este tema estaba empezando en Barranquilla, ni siquiera sé qué estaba pasando en Bogotá en ese momento. Seguro que estábamos en los años dorados de algunas firmas consultoras que conocemos cercanas, rompiéndola y desatando la innovación. Y llego y este profesor me dice, oye, mi tema es innovación, ¿por qué no hacemos algo en innovación? Hice la tesis, esa tesis terminó siendo, y esto va a ser relevante para la historia si la historia continúa hacia allá, mi primer acercamiento técnico a la innovación fue a partir de mi tesis de pregrado y fue una investigación sobre el relacionamiento entre empresas del sector manufacturero y las universidades, literal. Fue un estudio de determinantes y un poco exploratorio de otras variables, de por qué las empresas colaboran con las universidades y cuándo y en qué contextos. Entonces, colaboración fue el tema que formalmente de lo técnico me metió. Yo tenía un trabajo con el que me pagaba la universidad y después de la tesis, pasó el tema de la tesis y todo, este profesor me llama, después de acompañarme en la tesis, y me dice, Dani, yo en realidad, a mí lo que me mueve, yo quiero hacer un centro de gestión de innovación, un centro de innovación dentro de la universidad y quiero que lo hagamos juntos. Ven conmigo, hagamos esto. Yo le dije, pucha, José, me estoy terminando de pagar la universidad, ¿cómo suena esto? ¿Esto cómo es? Me dijo, ¿cuánto te estás ganando? ¿Dónde te ganas? Estoy ganando esto. Y me dijo, yo te lo pongo de mi sueldo durante 3 meses mientras montamos esto, el tiempo que sea, y arranquemos a hacer proyectos. Y así fue. El man de su salario me pagó lo que me estaba ganando en el otro sitio y empezamos juntos, Santi, a aprender. No, él venía con su doctorado, pues yo a aprender de innovación. Me dijo, en ese momento el tema estaba en creatividad. Me dijo, Dani, tú monta la división de creatividad. Y era una nota, Santi, lo recuerdo con mucho cariño, porque era recibir todas las semanas las cajas de libros que comprábamos en Amazon y devorarlos y llegar a las muy temprano a la universidad desde que la abrían e irnos muy tarde de la universidad hasta que la cerraban, leyendo, estudiando, teniendo conversaciones y creando lo que se llamó en su momento el CESI, el Centro de Estudios sobre Innovación. Y ahí empezamos a trabajamos con unos proyectos con Acopi, acompañamos a un grupo de empresas en este tema de creatividad, de solucionar de manera creativa problemas. Una cosa fue conectando con otra, varios programas con Cámara de Comercio, y trabajamos y montamos un centro exquisito en acompañamiento a organizaciones en temas de innovación. Fuimos aprendiendo en la marcha, en la realidad. Luego, diferentes cosas me separaron de ese camino del Centro de Estudios sobre Innovación y tuve un trabajo, de hecho, en el SENA, seccional Atlántico, alrededor de también crear un gran evento de innovación que querían hacer. Y en un viaje a Bogotá, justamente para venir a la principal del SENA, donde queda SENA Innova, a hacer la presentación del evento, a ver si nos daban plata para el evento, me llama un amigo y me dice, Dani, acabo de estar en el ascensor con la asistente de presidencia en la ANDI y estaban diciendo que están embaladísimos tratando de encontrar a alguien que pueda hacer la licencia de embarazo de la directora de innovación. En ese momento, otra gran mentora de esto que se llama Alejandra González Misas. ¿Qué es lo que tú haces, Dani? ¿Te has escuchado que es un tema de innovación? Oppenheimer dice que esos trabajos y los trabajos del futuro son esos que son difíciles de explicar. Siempre me acuerdo de esto porque entonces mi amigo me dijo, Marica, ¿qué es lo que tú haces? Innovación, ¿pero en qué? Y le dije, hey, estoy en esto y en aquello. Ok, espera un segundo, tienes una hoja de vida a la mano estando en Bogotá, le mando la hoja de vida, me llama Alejandra y ese mismo día, en ese mismo viaje, me senté con Alejandra y me dijo, listo, sí, tú eres la persona para hacer mi reemplazo. Por supuesto, yo viví en Barranquilla, le digo a Alejandra, ¿cómo es esto cuando tú regreses? ¿No? Y me dice, oye, la ANDI, y la ANDI es así, es una organización extremadamente horizontal, somos muchas personas, pero hay un montón de áreas. Entonces, las áreas son muy chiquitas. El área de innovación tiene 3 personas. De hecho, tiene 3 ahora. En ese momento era solo ella. Entonces dijo, pues, en realidad es muy difícil, pero pues depende, no sé, de lo que lo logres. En gran medida está, y aquí está lo que me cambió la vida, me dice, el gran tema está en esto, y me pasa un papel, una hoja de papel. No eran más de 2 hojas de papel, Santi, manuscritas, diciendo, mira, este es un proyecto que queremos sacar adelante. Es una idea que trae el gerente de innovación de la ANDI, un cargo de hecho recién creado. Él venía de dirigir Tecnova y Ruta N y creó el programa no se llama movilizadores, se llamaba algo así como movilizadores de innovación, no es el nombre, eso fue lo que después dio origen, de ahí nació todo lo que fue sistemas de innovación posteriormente, pero él dijo, oye, mira, él creó este programa
y tiene muchas ganas de poder hacerlo con las empresas de la Andy. Y nosotros analizamos o creemos que uno de los caminos para financiarlo es con regalías, pero en realidad no tenemos ni idea de esto. Trata de avanzarle a esto lo que más puedas. Y la vida fue tan linda conmigo que justo en esos meses de la licencia de embarazo sucedió algo, y es que en ese momento Colciencias hizo una ronda por todo el país para actualizar un documento que en ese momento era lo más importante del mundo en regalías, porque si no estabas en ese documento no tenías ni siquiera el chance de que te aprobaran un proyecto, que se llamaban los PAETs, Planes y Acuerdos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación. El primer paso para uno que le dieran o asignarle un proyecto de regalías era estar en ese documento. Y Colciencias en un mes se recorrió el país completo, departamento por departamento, actualizando los PAETs. Y yo tuve la oportunidad de ir a todas esas reuniones y quedó nuestro proyecto, o el proyecto que estaba en ese momento en 2 hojas, en 13 departamentos de Colombia. Pulí el pitch, se afinaba con lo que estaba haciendo, con lo que venía haciendo, desatando la innovación y con lo que había aprendido, y el pitch caló muchísimo, que quedó priorizado en 13 departamentos. Y eso es, Santi, lo que me ha permitido tener 8 años de llevar este programa a 10 regiones de Colombia, desde Nariño hasta Bogotá, Medellín, Cauca, Caldas, Risaralda, y algunas iniciativas que hemos hecho en otros departamentos. Esa fue mi vida encontrando la innovación y luego llegando a donde estoy. Mira que ahí me surgen muchas preguntas. Ahí ese programa realmente, o sea, creo que todos los que hemos estado desde un corporativo en innovación nos hemos beneficiado de ese programa. O bueno, la mayoría diría yo, de alguna manera, ¿sí? ¿En qué consiste el programa? O sea, qué pasa? ¿Qué lograron las empresas? Cuéntanos un poco de eso. Porque ya entrando a la temática del episodio, que es básicamente esto es lo que estoy pensando, Dani, para que lo construyamos juntos, es la innovación no pasa sin colaboración. Y para yo colaborar, tengo que confiar en la contraparte. ¿Sí? Ese es como el razonamiento que yo veo. O sea, o confío también para compartir conocimiento, para colaborar de cualquier manera. Entonces, quiero que empecemos a hablar un poco de eso, pero igual cuéntame cómo se dio el programa. O sea, como un poco del impacto, porque de pronto muchas personas no conocen, pero qué logró el programa, en qué va, en qué están ahorita. Ya te cuento y te tengo el puente perfecto para empezar a hablar de confianza. Esto es un programa que parte de una hipótesis que todos conocemos. De hecho, nuestros datos de ranking lo confirman posterior. Esto fue realmente antes de ranking. Luego el ranking en realidad le dio todo el sustento técnico a cómo es la intervención. Pero el programa nace de las organizaciones hacen innovación de manera desordenada. No tienen un sistema para hacer innovación. No tienen una definición de innovación. Y el programa nace inspirado en esa historia de movilizadores, de Rutan, no sé qué, eso después Colciencias adoptó ese programa y fue lo que en la sombrilla de Pactos por la Innovación se llamó Sistemas de Innovación Empresarial, que es un programa que no solo ha ejecutado la ANDI, sino que han ejecutado, de hecho, muchas cámaras de comercio en el país. Tiene una estructura muy, muy sencilla, pero muy potente, y hay 4 grandes módulos en esta iniciativa. El primero es un módulo de estrategia de innovación. De hecho, no es el primero, es el segundo. El primer módulo se llama compromiso y liderazgo. Es un módulo donde lo que se busca es la alineación de la cabeza de la organización con el proceso que va a iniciar la empresa, un compromiso de destinar recursos, dinero hacia lo que se viene, que es realmente formalizar tu actividad innovadora. Tiene un segundo componente de estrategia de innovación que parte por identificar cuál es la estrategia de negocio de la organización y a partir de esa estrategia de negocio definir una estrategia de innovación alineada con la estrategia de negocio. Es muy frecuente gente que piensa las organizaciones, la razón de ser no es innovar, la razón de ser de una organización es crecer y la innovación es la herramienta que te permite alcanzar tus objetivos de crecimiento ambiciosos, que eso es otra cosa que después podemos hablar y decir la innovación es para todos o no. La respuesta para mí es no, es solamente para quien tiene metas ambiciosas. Si no tienes metas ambiciosas, puedes no hacer innovación, puedes no tener un área de innovación y ojalá no te saquen del mercado, pero no lo necesitas. Lo necesitan las organizaciones que tienen metas ambiciosas. Entonces, el segundo componente de estrategia e innovación es poder en últimas responder cómo hace innovación mi empresa. Responder eso tiene un montón de aristas. El tercer componente es un componente de portafolio de innovación. Cuando ya está alineado el líder, está alineada la estrategia, empiezan a identificar oportunidades de innovación y en el tercer módulo se le enseñan a las empresas o se le enseña a las empresas a crear su portafolio de innovación y a gestionar sus iniciativas de innovación. Y tiene un último componente de ecosistema. Eso es el corazón de todos los sistemas de innovación en el país y de alguna forma también el corazón de lo que es innovación más país. Sin embargo, y esto en realidad es lo que yo considero, Santi, ha sido el gran diferenciador y lo que ha hecho, como tú decías, que este proyecto, su impacto haya trascendido la empresa que recibió el beneficio y se haya derramado en el ecosistema,
fue en la convocatoria, cuando esto se abre, cuando abre regalías, había una puerta, y había una puerta de que en ese módulo de ecosistemas se podían crear otras actividades diferentes al template con el que ya venía el programa del ministerio, ¿no? Esto siempre tiene como un margen, dependiendo de la firma consultora, abordan cada componente de su forma, pero en el módulo de ecosistema habían como oportunidades de hacer otras cosas. Y en una conversación con un gobernador priorizando este proyecto, el gobernador hace la pregunta matadora, y es por supuesto, dice, oye, ¿y cómo hacemos para que esto trascienda a las 20 empresas que van a ser beneficiarias? ¿Cómo realmente yo puedo hablar de que esto tuvo un impacto en la región? Y nos pusimos a pensar, y lo pensamos, y creamos una actividad que es divina, que se llama las redes de confianza. Esto es una actividad pensada para que ese impacto de esa intervención que recibían las empresas no se quedara solamente en esas empresas beneficiarias, sino que realmente esto beneficiara y se derramara en el ecosistema. Ya te puedo hablar más de las redes de confianza. Y ese fue el gran insight. Las redes de confianza nacieron como una actividad muy al margen, muy marginal en las actividades de innovación más país, pero te aseguro que muchas de las organizaciones, que ya son más de 200, que han pasado por todo el país por innovación más país, de lo que más recuerdan, de lo que más hablan, de lo que más dicen que les creó impacto, fue realmente tener una estrategia para conectarse con el ecosistema. De ahí nace mi obsesión con el tema de confianza. Y para introducirlo, Santi, sí, de hecho para mí la confianza es la clave oculta de la innovación. Con una buena noticia, y es que hay un margen de mejora increíble. En Colombia, el 95% de las personas, en una encuesta que es del Centro de Estadísticas Norteamericanos, el Value Integrated Survey, y lo hacen en varios países, en realidad no sé si es de gringa o no, pero es una encuesta que se hace a nivel mundial. Tienen una pregunta en esa encuesta que es, ¿usted confía en los demás? Y es una respuesta de sí o no. Ese dato para Colombia, el último dato que existe, dice que en Colombia el 95% de las personas no confían en los demás, no confían en los otros. Tenemos una crisis de confianza increíble. Latinoamérica es la segunda región del mundo más desconfiada, solo nos gana África subsahariana. En América Latina, en su conjunto, solamente el 12% de las personas manifiesta confiar en los demás, es decir, el 88% desconfía de los demás. Entonces ahí hay un gran margen de oportunidad, y qué buena noticia que al menos a mis ojos sea la gran clave oculta de la innovación. Eso es lo que me ha llevado a estudiar el tema de confianza y de colaboración. Dani, ¿cómo se hace? O sea, viendo esa línea base, ¿cómo se hace para reconstruir la confianza? Porque yo estoy de acuerdo con esa estadística y es como que estamos prevenidos o me van a robar o sea, como que hay mucha prevención. Entiendo también el contexto de por qué hay desconfianza. Uh-huh. Pero ¿cómo se podría reconstruir o reformar aparte de lo que están haciendo en la Andy? ¿Tú cómo lo ves? Es muy curioso, Santi, porque en medio de otros elementos que ya podemos hablar, yo creo que uno de los mangos bajitos para desatarla, yo creé un modelo, es el modelo ACT, de actuar, ACT, y cada una de las letras, pues como todos, estos modelos es una palabra, es un acrónimo. Te voy a hablar del segundo, de la C, y ya te cuento cuáles son los otros. La C es claridad. Hay un tema súper clave que me he dado cuenta y nos lo han mostrado las redes de confianza y los espacios de colaboración que hemos creado. Una palanca que realmente mueve mucho la dinámica de confianza es la claridad. ¿La claridad en qué? En dos sentidos. Estoy hablando ya de colaboración. Desde el lado de la oferta, desde el lado de los oferentes de servicios, productos, tecnología, la claridad en el alcance de tu producto, la claridad en lo que haces y la claridad en cómo eso soluciona un dolor. Parece obvio. Tú le preguntas a cualquier persona que venda algo y cree ser claro en lo que ofrece. Pero dice Bernard Shaw, la gran mentira o la gran, lo dice como mentira, dice el gran problema detrás de la comunicación es la ilusión de que sucedió. Una cosa es comunicarlo, una cosa es tú decir yo hago esto, que el otro lo entienda y que el otro logre en realidad hacer match con su necesidad de identificar en esa oferta algo que está necesitando, es enorme, la brecha entre comunicarlo y que el otro lo entienda. La claridad por el lado de la oferta, pero también la claridad por el lado de la demanda. También es increíble lo que nos hemos encontrado y en organizaciones muy maduras. Tú lo debes vivir todo el tiempo, especialmente en el tema de tecnología, de gente pidiendo cosas de tecnología. Y es, ok, ¿qué necesitas? ¿Qué estás buscando? No, necesito servicios de innovación. ¿Cómo así, bro? ¿Qué es eso? Eso le cae un tren de medio lado, que son servicios de innovación. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué estás realmente buscando? No somos claros ni en lo que ofrecemos y tampoco se es muy claro o suele tenerse una absoluta claridad en lo que se requiere. ¿Por qué yo creo que hay este problema? Por el lado de la demanda, yo creo que el problema viene de que todo este tema de la colaboración implica una enorme humildad, ¿no? Te toca realmente reconocer,
Richard Branson dice, yo contrato en lo que soy malo. Entonces te toca reconocer que no eres fuerte en eso, te toca decir, oye, en realidad no tengo ni idea cómo hacer esta vaina, en realidad no tengo ni idea dónde empezar a buscar esto, en realidad no tengo ni idea cómo solucionar esto. Eso le cuesta a muchísimos corporativos reconocer, hemos avanzado un montón, pero todavía hace falta. Y por el lado de la oferta, estoy hoy, Dani, frases hoy, hay otra que me mata desde Seth Godin, el marquetero, que creo que la enmarca súper bien. En últimas, el spoiler alert es un tema de estar enamorado de tu idea. De hecho, lo publiqué hoy en LinkedIn y es una frase que dice, no tiene sentido fabricar una llave y buscar qué puerta abre esa llave. Lo único realmente viable es identificar qué puerta van tus clientes, tus usuarios a abrir y fabricar una llave que les abra esa puerta. Entonces, muchos de los oferentes, y esto me voy a todo, de tecnología, de conocimiento, entre el conocimiento están las universidades, los centros de pensamiento, en tecnología están startups y otras empresas, y en servicios de innovación, por supuesto, las firmas consultoras de uno y otro tamaño, les cuesta mucho identificar esto y aproximar, curiosamente, porque hace parte es como el moto de lo que hacemos, ¿no? Es solucionamos problemas, la innovación lo que hace es solucionar problemas, pero en casa de herrero, cuchara de palo. A mucha gente le duele, particularmente a las consultoras en innovación, les duele identificar cuál es el dolor y solucionar el dolor. Tienen una idea, una solución que intentan vender empaquetada y eso así no funciona, no hay un buen match. Entonces, yo creo que la claridad es determinante para generar la confianza. Y en eso, Santi, creo que las herramientas de inteligencia artificial están siendo muy subutilizadas. Tú eres el experto en esto, pero yo estoy en esa fase como de crecimiento en esto, donde principalmente lo utilizo para temas de lenguaje, ¿no? Es decir, la forma, está diseñado esto para estadísticamente poner la mejor palabra frente a la otra. Yo no entiendo cómo alguien no pule su oferta con este tipo de herramientas. Es decir, ¿por qué no haces que se explique más fácil? ¿Por qué no la adaptas cada vez que vas? Y con las herramientas de inteligencia artificial es lo más sencillo de cómo utilizarlas y en realidad yo he encontrado que es lo más detonador. Entonces, nada, la claridad es fundamental. Estoy de acuerdo. No utilizarla, dice. Ahorita estoy leyendo este libro que después, es que nosotros somos muy ñoños, pero estoy leyendo este libro que decía un invitado del podcast que tiene razón, que un libro se demora en publicar 2 años, entonces ya para qué leerlo, pero igual no, es chévere, entretenido leerlo, pero tenía un libro de Ethan Mollick que decía como siempre trae la IA a la mesa, o sea, a ver, y especialmente en temas de lenguaje, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo, parece como contraintuitivo no utilizarla. Dani, ¿cuáles son las otras 2 letras del acrónimo? Bueno, el acrónimo ACT arranca por A de autenticidad, C de claridad y la T de transparencia. Me costó mucho llegar a que la A fuera A, porque mi primera hipótesis con las primeras redes de confianza, Santi, era más bien una B larga de bacanería. Yo decía, ¿por qué las redes de confianza son como diferentes? Es decir, ¿por qué la gente, qué está pasando en las redes de confianza que no sucede en los otros escenarios de este tipo en el país? Que hay un montón de grupos, hay un montón de encuentros, hay un montón de ruedas de relacionamiento, pero todas adolecen de lo mismo y es falta de claridad, poca especificidad, son ejercicios más como que con suerte logras encontrar algo realmente afinado a lo que tú estás buscando. Encuentras cosas porque tenemos una oferta increíble de soluciones y de problemas, pero no siempre encuentras la que está, pues, la solución a tu problema en particular. Peor aún si no la tienes clara. Entonces yo lo que decía es, ok, ¿qué está pasando acá? Y esto vino de también conversaciones con el equipo, con amigos, y es uno con quien hace negocios inicialmente, Santi, uno a quien llama primero, uno a quien en realidad se le abre el corazón. ¿Y en qué escenario sucede eso? La respuesta es con los amigos, con alguien que tú conoces, con alguien que conoce tu historia, con alguien con quien te puedes sentar a tomar una cerveza. De hecho, muchos de esos grandes negocios y encuentros suceden en entornos diferentes a la oficina, en clubes sociales, haciendo deporte, hablando de cualquier otra vaina, tomándose una cerveza con un amigo en un sitio y compartiendo una idea. Nosotros diseñamos las redes de confianza particularmente con una atmósfera donde, a pesar que nos tocaba, por supuesto, mantener la institucionalidad, pero tratábamos de hacerlo en los lugares más disruptivos posibles, en los restaurantes. Esta empresa tiene una sala de innovación que en realidad es increíble y la disfrazábamos y poníamos luz baja y poníamos música. No podíamos dar cerveza, pero seguramente en algunas se camuflaban algunas cervezas. Dábamos una comida increíble, la comida hacía parte del ejercicio de relacionarse, no era un refrigerio, era un espacio donde nos sentábamos a compartir y hablar alrededor de la comida. Entonces, eso, yo tengo pues una particular personalidad que yo me considero costechaco, ¿no? Porque ni soy, pues los más rolos dirán que soy lo más costeño del mundo, pero en Barranquilla los más barranquilleros dicen que soy lo más cachaco del mundo, la realidad es que soy costechaco. Y eso por un lado me permite en los entornos fuera de Barranquilla, me da como una licencia para hablar con cierta autenticidad diferente. En realidad es simplemente ser como soy.
no trato de dibujarlo, no lo disfrazo, no lo disfracé nunca, no es el doctor, es de tú a tú, ambos somos líderes de innovación, ¿qué problema tienes? Interrumpir a alguien y decirle lo que no está teniendo nada de sentido lo que estás diciendo, que explique otra vez porque no está claro lo que estás diciendo. Y a todo ese paquete de una atmósfera interesante, un espacio donde uno se divierte, una postura particular de servicio más que de venta, yo le llamé bacanería, pero en realidad es un tema de autenticidad, porque no todo el mundo tiene que ser como yo. La receta para colaborar no es ser Daniel Jiménez, ni que esté Daniel Jiménez en la ecuación, aunque creo que ayuda si está Daniel Jiménez. Pero en realidad la receta es ser auténtico, es ser tú. Es una receta que tú y el éxito que has tenido lo demuestra muy bien. La autenticidad, y estamos en una crisis de autenticidad. La gente valora lo auténtico, lo real, lo hecho por el humano. Entonces, de eso va la autenticidad, y es preséntate ante alguien con quien vayas a colaborar como eres, con tus... Eso también ahí viene el tema de la humildad, ¿no? De decir, oye, en realidad no tengo ni idea cómo hacer esta vaina. Oye, universidad, no tengo ni idea. Te voy a ser muy honesto, no tengo ni idea cómo estás poniendo el precio a esto, no sé si eso cuesta esto. Ser auténtico, decir lo que piensas, cómo lo piensas, funciona y funciona bien, y por eso se inmortalizó en la A de autenticidad de ACT. Y la última es transparencia, y hace parte, Santi, toda la vida hemos vivido bajo el paradigma de la competencia. Siempre enfrentamos la vida desde la competencia. Yo estoy compitiendo con el otro, compito contigo, y eso nos hace tomar actitudes que si lo que estás hablando es de colaborar, bueno, si estás hablando de, no sé, no se me ocurre porque ahora veo todo como en clave de eso, pero hablando de colaboración, yo quiero en realidad construir con otra persona. No te sirve la mentalidad de competencia, no te sirve, no, es contraria al paradigma que se necesita para abordar de manera correcta y sacar adelante una relación de colaboración. Entonces, transparencia hace parte de abrir tus cartas. Oye, esto es lo que hay, estas son las limitaciones, este es el problema, esta es la información que tengo, estas son mis preocupaciones frente a cómo utilizar la información, estas son mis preocupaciones de frente a cómo nos vamos a relacionar. Ser transparente. Autenticidad, claridad y transparencia para mí son los tres elementos que desatan la confianza. Dani, mira que ahí escuchando lo que dices, o sea, me pongo a pensar mucho porque yo hablo mucho desde o sea, somos súper competitivos y, y de competitividad, ¿sí? O sea, como desde la relación de competitividad, innovación y desarrollo. Y yo creo que a mí me gusta, o sea, es que no quiero decirlo así, pero no estoy como, o sea, como que colaborar es fundamental, pero que haya alta competencia también. Mira, te cuento, hoy llegó una organización a nosotros diciendo, ya nos copió todo el mundo, ya entraron un montón de competidores y eso activa el proceso de innovación. Y lo que tú estás mencionando al principio, y es los que no innovan, ojalá cuánto duren en el mercado. Si hay mayor competencia, pues van a durar menos y la necesidad de innovar va a ser más rápido y va a pasar pues todo ese círculo virtuoso. Sin embargo, yo creo que para colaborar sí se necesita, o sea, cierto, quiero decirlo, personalidad, identidad y voluntad desde la persona y desde la organización, ¿no? Porque a veces te pone la puerta a la organización y a veces la persona. ¿Cómo podemos, bueno, hablemoslo desde como nosotros nos conocimos, y para traer de autenticidad, nos conocimos ahí en un taller en Bancolombia, creo, y, y yo dije, pues yo ya te conocía, dije, estoy acá con el rockstar de innovación, y hablamos y nos caímos bien, y básicamente ahí se genera como esa primera relación. Incluso lo que decías, hemos ido hasta a tomar cerveza, a rayar literal como ideas, pero porque hubo esa interacción inicial, ¿sí? A mí me parece muy difícil, casi imposible, uno poder generar esa confianza yo siento que te puedo llamar Dani, mira, estoy pensando esto, ¿qué opinas? Y tú me dices, sí, me gusta, no me gusta, ¿sí? Pero si no, me diría, no, pues, ¿cómo lo voy a llamar? Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Tú crees que debe haber una relación directa y ya hablamos más de cómo construir esas características de colaboración para las organizaciones? Santi, nos tomamos 3 frías ese día, el día que nos conocimos, en 2 lugares diferentes, porque hasta nos fuimos juntos al aeropuerto y nos terminamos tomando otra fría en el aeropuerto. Santi, por supuesto, y ese es el gran paradigma detrás de la complicación de la virtualidad. Y es que la virtualidad, pues sí, es decir, es muy práctica y también es uno de los grandes temas, hay que decirlo, y seguramente habrán haters de esto, del tema del trabajo en casa. Si tú te aíslas, es decir, lo que se necesita para que suceda innovación es que las ideas choquen, que haya colisión de ideas. Y lo mismo para la colaboración, tiene que haber relacionamiento. Mira lo que hablaba ahorita, si está maridada con algo bacano, es decir, me refiero a comida, si nunca desaprovechen, nunca desaprovecho, trato de no hacerlo y trato siempre de tener la mayor cantidad de espacios presenciales posible. El contacto es clave, el contacto piel. Estaba escuchando un podcast esta mañana con
con una antropóloga bien, bien chévere y hablaba de cómo se generan las relaciones. Hablaba, por ejemplo, el solo contacto piel a piel, estrechar la mano genera endorfina, genera conexión. Eh, otra de las historias detrás de cómo llegamos a construir las redes de confianza está en una conversación con el equipo, particularmente con el equipo que me acompañó en la ejecución de Innovación Más País en el eje cafetero, que era Risaralda y Caldas. Entonces nos sentamos el equipo de trabajo, siempre he tenido también la oportunidad de trabajar y de tener en los equipos gente maravillosa con la que se crece y dijimos, ven acá, como habíamos hecho una primera iteración de redes de confianza que fueron los proyectos de Cundinamarca, Nariño y Boyacá. La segunda gran iteración de las redes de confianza fue los proyectos de Risaralda y de Caldas. Y nos sentamos y dijimos, oye, ¿qué paradigma toca romper acá? ¿Cómo luce Gran una pregunta. cosa de colaboración, ¿no? ¿Qué ejemplos hay en este tema de irse a cosas lejanas? ¿Dónde hay buenos ejemplos de una relación que sea duradera, que tome un proceso, pero que luego se termine? Y alguien en la conversación dijo como que termine en un matrimonio. Pues puta, sí. Relaciones de pareja. ¿Cómo suceden las relaciones de pareja? ¿Cómo suceden las relaciones de largo plazo que terminan en hijos, que terminan en intercambio de ADN? Como, o sea, no hay nada más profundo que eso. ¿Cómo se sucede eso? Bueno, ¿cómo sucede? En un lugar bacano, fiesta, trabajo, pero no, de pronto no es el trabajo, sino en un espacio bacano entre amigos, conoces a alguien que te llama la atención. Oye, me llamó la atención. Si tienes la valentía, aquí viene el tema importante también de atreverse, te acercas y, oye, ¿cómo estás? Quiero conocerte, se empiezan a conocer y de por pronto con suerte, si hay algo de clic, si el interés es mutuo, si las palabras son correctas, si hay claridad, si eres auténtico, marica, es que esto es para conseguir novio o novio también. Si eres auténtico, si eres claro, si eres transparente, van a una cita y en la cita ya hay como algo diferente, ya es como un espacio donde en la cabeza está, ok, nos estamos como conociendo para ver qué pasa. Y esa es una primera cita, ya te cuento cómo bajamos esto a las redes de confianza. Y luego de una primera cita, si es exitosa, pues vendrá una segunda cita y vendrá un beso y vendrá acostarse, bueno, ya me estoy adelantando mucho, pero vendrá algo y con suerte termina en una relación de largo plazo, una relación de toda la vida y un compartir para toda la vida. Eso fue nuestro insight y empezamos a investigar la ciencia del amor. Y ahí nos tocamos con trabajos de antropólogos también. Es que esto es una locura en realidad pensar en esto. Es un problema muy humano. Mira que no hemos hablado de nada técnico de innovación. Todos son ser auténtico, ser claro, ser transparente. Y así diseñamos la segunda iteración de las redes de confianza, que las redes de confianza suceden, ACT es como el resumen de lo que te voy a contar a continuación, pero en realidad la metodología de las redes es diferente. La metodología de las redes parte o tiene 5 grandes encuentros. Estos encuentros, por un lado, de esos encuentros hacían parte las empresas beneficiarias del programa en las regiones en las que estábamos. Y por otro lado, una vez que con esas empresas se había alcanzado cierto nivel de madurez, habíamos avanzado en ese acompañamiento con la firma consultora que nos acompañaba en cada región, decíamos, ok, ya llega un momento para hacer el llamado al ecosistema. Y empezamos a llamar al ecosistema. Y ese llamado al ecosistema lo hacíamos un poco por referenciación, porque a uno siempre se le vienen unas a la cabeza, ¿no? Las universidades importantes, alguna startup, si estás en un ecosistema taquillero donde alguna startup es reconocida por algo, pues llamas a ese, pero eso también invisibiliza a un montón de gente. Entonces empezamos, era un ejercicio de referenciación que nos tomaba tiempo, son como 2 o 3 meses como de entrevistas, literal como entrevistas, como reclutando a la gente para las redes de confianza, a los oferentes. Oye, a quien conoces que debería ser parte de esta vaina, uy, este otro es muy bueno, es muy potente, confío en él, no sé qué. Por supuesto, esas conversaciones las aproximábamos desde la autenticidad y empezaban a recoger y terminábamos con un grupo como de unos 30, 40 oferentes. Entre esos oferentes había de todo. Universidades, startups, consultoras, otras empresas no beneficiarias, organizaciones como yo las llamo como los politécnicos. Los politécnicos son como las cámaras de comercio, gremios, comisiones regionales de competitividad. Eso yo lo llamo politécnicos, son medio políticos, medio técnicos, pero también traen su ingrediente a la mesa, etcétera. Ese era como el grupo de oferentes y por el otro lado teníamos a los demandantes, o a los demandantes. Entra el primer hito de relacionamiento. La primera sesión sucedía, le llamamos, en cada una de las sesiones tienen que pasar unos hitos de relacionamiento. Tenemos que bajar unas barreras que impiden que se relacionen. Y en cada una tumbamos una barrera. La primera barrera, en el símil de la pareja, es conocerse y generar interés. Lo primero es conocerte y ver si hay alguna chispa de interés. ¿Y eso cómo lo lográbamos? Poníamos a la gente previo a la primera sesión a diligenciar un formulario que tratábamos que fuera lo más sencillo posible, lo más amigable posible, ojalá lo más desde el corazón posible, y creamos unos directorios súper bacanos. Spoiler alert, muy curioso, que hace parte también de otras barreras que va identificando la gente. Por ejemplo, la principal barrera que identifican las empresas en el ranking de innovación de por qué no se relacionan con las startups es la dificultad para encontrar startups que le agreguen valor a la organización. Un problema de información, ¿no? Porque esas bases están, ¿no? Hay conglomerados de startups.
Pero aquí viene el tema. Muchas veces tenemos el sitio de donde buscarlas, pero no tocamos la puerta, no lo utilizamos. ¿Por qué traigo esto a la conciencia? Y es porque creábamos unos directorios Santi del putas, unos directorios increíbles. Los proyectos de Innovación Más País tenían unos diseñadores gráficos increíbles y hacíamos unos directorios divinos. En esa época no había IA, entonces seguramente esto hubiera sido mucho más fácil hablándole a un chat, pero eran unos PDFs hermosos, cliqueables, donde tenías el celular del gerente, porque les decían, bien, empresa, tienes que determinar, tienes que decirme quién va a ser tu encargado de relacionamiento, quién es tu líder de relacionamiento. Nadie pide quién es mi líder de relacionamiento. Entonces, por lo general ponían al gerente o al gerente comercial o algo así y dame tu celular. Entonces, tenías toda la información allí. Eso era lo previo a la sesión. Pero en la primera sesión lo que hacíamos para conocerse y generar interés, cada una de las sesiones, me acompañaba en cada una de las sesiones una firma consultora cercana, amigos del ecosistema, que sé que le copian a esto, en los que creo y en los que confío muchísimo, que yo le decía, oye, loco, independientemente de tu charla que tengas montada, te necesito para una charla para las redes de confianza, pero lo que necesito que pase en la primera sesión es esto. Co-creábamos el taller, ¿no? Trataba de ser lo más claro posible. Necesito que crees esta charla para esto. Necesito que en la primera sesión se encienda la mentalidad cooperativa de las personas porque el granito es conocerse y generar interés. Y ahí me acompañó alguien que ahora es el líder técnico de Innovación Más País Antioquia, que es Fernando. Tú conociste a Fernando. Fernando es un crack en esto, tiene una charla increíble que creó a partir de las redes de confianza de encendiendo la mentalidad cooperativa. Entonces, había un maridaje de una gran exposición que inspiraba y en algún momento nos creamos una matriz increíble donde tenías en un vértice todas las empresas que hacían parte de la red, demandantes y oferentes, y en el otro las mismas, y cada uno, con base en lo que escribió en el directorio, se tenía que parar y hacer una presentación de 2 o 3 minutos donde le pedíamos que respondiera unas preguntas muy particulares. Y el gran objetivo de las empresas, de todo el resto de la gente que estaba ahí, era ir marcando en la matriz, ve, este me pareció interesante, ve, este estuvo curioso, ve, este lo que mencionó el laboratorio me llama la atención. Y así lo hacían las 40-50, una sesión de 5 o 6 horas con almuerzo, con toda la cosa, y salían unas matrices de posibles intereses de colaboración brutales. Ahí teníamos la primera tarea que les dejábamos, que era el tema de la cita. Ya conociste a alguien y te generó interés. Check. Tienes que ir a la primera cita. Y decíamos, y de todas esas posibles conexiones que tienes ahí, necesito que identifiques 3 y tu tarea antes de la próxima sesión de la red, que sucedían como cada 40 días las sesiones de la red, es tener un café con esas 3 entidades. Conversen más, extiéndanlo porque te llamó la atención, termina de entender su portafolio, tú cuenta de lo que tú estás haciendo. Esa era la cita, forzábamos la cita. Ese era el granito de la sesión número 1, conocerse y generar interés, y terminaba en que cada uno tenía 3 reuniones que terminaban en algo, bueno, inicialmente. Segundo granito, que tiene que ver con la claridad. Nos dimos cuenta que el relacionamiento sucedía de manera desordenada, sucede de manera desordenada, ¿no? Tú o quieres montarte en el barco de hacer innovación abierta por moda, o te invitan a una rueda de negocios y vas como para ver qué hay, pero el relacionamiento no suele abordarse desde una perspectiva estratégica, ¿no? Tú no tienes claro qué estás buscando y para qué. Por eso son ejercicios muy de serendipia. Al punto, Santi, que hemos llegado a speed datings. ¿Tú qué puedes conocer de alguien en 5 minutos o en 3 minutos? Pues muy poco. A lo sumo tiene como una primera cita, ¿no? Una primer contacto a ver si hay interés. Entonces, pues, bacano. Primera impresión, sí. Una primera impresión. Pero entonces nosotros decíamos, esto va a ser mucho más efectivo si la gente aborda el relacionamiento desde una perspectiva estratégica. Y entra una palabra que yo he tratado como mucho de buscarla, pero no he encontrado en los libros alguien que le dé el sentido que te voy a decir a continuación. Todo esto es para decirte que no estoy seguro, pero creo que me la inventé. Es estrategia de relacionamiento. Y tu estrategia de relacionamiento en realidad, ¿cuál es tu estrategia para relacionarte con el ecosistema? ¿Tú qué estás buscando? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Con qué tipo de actor? Esto parece obvio, pero tú pregúntale a una empresa cuál es tu estrategia de relacionamiento. ¿A qué te refieres? ¿Cómo es mi estrategia de relacionamiento? Que es una tercera capa de la cebolla. Te toca primero tener clara tu estrategia corporativa. Tú y yo sabemos que muchas organizaciones, incluso muy grandes, la tienen declarada, pero ni siquiera la gente la conoce, no la viven, ¿no? Muy pocas empresas se mueven, no, hay muchas en realidad, y las más exitosas lo hacen, pero también muchas se mueven un poco como por una inercia, no siguiendo una clara estrategia de negocio. Estábamos diciendo, Santi, que listo, el punto de partida es tener una estrategia corporativa, una estrategia de negocio, luego viene una estrategia de innovación, que también ya hablamos, que debería ser esa respuesta a cómo la organización va a atacar las incertidumbres. Yo le llamo la brecha de crecimiento, ¿no? Yo me tengo que trazar una meta ambiciosa y con lo que tengo ahora, lo que voy a tener en el futuro, me alcanzará un pedazo de esa gran meta, pero me hace falta algo. Tengo una gran incertidumbre y entra en escena entonces tu estrategia de innovación. La tercera vaina, que es el segundo hito que sucedía en las redes de confianza, era tener una estrategia de relacionamiento, que es la tercera capa de esa cebolla, ¿no? Cómo yo quiero y para qué quiero relacionarme con el ecosistema. Muy poca gente puede responder esta pregunta con claridad. Y para eso les dejo un hack que servía muchísimo, que detonaba la conversación en las redes de confianza.
párate en tu meta corporativa, ¿no? En tu misión, en tu gran paradigma de lo que quieres lograr, tu gran estrategia, dónde quieres estar. Ayer estaba, fue un lujo, me hizo acordar ahorita que tú hablabas, que eres muy generoso diciendo, cuando nos conocimos, yo rockstar, en realidad, ya me gustaría ser un rockstar, pero gracias por eso. Ayer dicté una conferencia que en realidad fue un sueño hecho realidad. Me invitaron a dar una conferencia a Adidas. Y yo, wow, marica, le estoy hablando a Adidas. ¿Qué nota? Y en esa conversación con Adidas fue muy bonito realmente darme cuenta de esos paradigmas, ¿no? De eso, cómo las organizaciones se paran en el futuro y que solo las organizaciones realmente ambiciosas tiene sentido que hagan innovación. La razón por la que traje esto a la conciencia es, píllate el gran objetivo de Adidas, ser la marca deportiva más importante del planeta. ¡Wow! Es un gran reto, y ese tipo de retos requieren innovación. Pero me fui por la tangente. El gran tema entonces es, una vez tienes una estrategia corporativa, luego respondes con innovación, cómo llenas las incertidumbres para cumplir esa estrategia corporativa, viene la tercera, la estrategia de relacionamiento. Y el hack que les contaba era, párate en esa misión, ser la empresa o la marca deportiva más importante del planeta Tierra, o ser, no sé, la marca que detone la transformación en inteligencia artificial en el planeta, ser la primera startup de inteligencia artificial nativa de Colombia y Latinoamérica, en el caso de Innovators, la primera startup, no, el primer unicornio, o lo que sea tu meta ambiciosa, que tienes la innovación, viene la tercera pregunta. ¿Y esto lo quieres hacer solo o lo vas a hacer con otros? ¿Ok? Y de eso, ¿qué tanto quieres hacer solo y qué tanto lo quieres hacer con otros? Y eso que quieres hacer con los otros, ¿por qué lo quieres hacer con otros? Y esa, mi querido Santi, es lo que yo llamo la estrategia de relacionamiento. Tener claro de esa estrategia de innovación, qué pedazo hago solo y qué pedazo quiero hacer con el ecosistema, por qué lo quiero hacer con el ecosistema, qué tanto estoy dispuesto a ceder. Y eso era lo que sucedía en la segunda sesión de las redes de confianza. Entonces te contaba, en la primera sesión generábamos o forzábamos una primera cita. Te conocí, me generaste interés y quiero tener una primera cita. Tenían esa cita, después un café con las que más le llamó la atención. Llegaban a la segunda sesión de la red de confianza y respondían, ok, ¿cómo es mi estrategia de relacionamiento? Les iba a compartir el hack, y el hack es, párate en esa meta ambiciosa y respóndete, ¿qué pasaría si me tocaría llegar a esto en la mitad del tiempo? Con esa sola pregunta detonadora, ¿qué pasaría si me tocara cumplir esto en la mitad del tiempo? Muy fácilmente te viene en la cabeza, o la gran respuesta de cómo hacerlo es, puta, me toca buscar ayuda. Y ese me toca buscar ayuda, seguramente en esas cosas en las que te toca buscar ayuda, son una gran pista para identificar cuál es tu estrategia de relacionamiento. En esas cosas que necesitas ayuda. El tercer gran paradigma, después de tener claridad estratégica, ya ahí se empezaban a alinear las vainas. Ya íbamos como en segunda cita, ¿no? Ya tuve una primera cita y luego ya aclaraste, que es como identifiqué qué es lo que quiero en una pareja. Es como tener clara la estrategia de relacionamiento. Y entonces ahí ya se decantaban, de las 2 o 3 o 4 reuniones que tuvieron, identificaban una que decían, wow, esta se alinea con mi estrategia de relacionamiento. Esto es lo que yo realmente quiero hacer. Entonces ya casi que se volvían novios de cara a una tercera sesión y empezaban a aparecer las fricciones. Entra en escena el tercer hito de las redes de confianza. Y el tercer hito era, le llamamos en su momento, que creo que es un pésimo nombre, pero así se llama, es tener un plan claro y concreto de éxito. Entonces ya tú te conociste, te interesaste, tuviste una primera cita, aclaraste internamente qué era lo que tú querías, lo que te permitió depurar tu catálogo de posibles parejas o aliados estratégicos. En la tercera sesión lo que notábamos, y esto ya te conté que eran como cada 40 días las sesiones de las redes, entonces ya aquí íbamos como 3 meses en las redes de confianza, ya habían tenido una segunda sentada, después de la sesión número 2 les pedíamos, ok, ya teniendo claro tu estrategia, revisita esas posibilidades, ten más citas si lo consideras. Casi la gran mayoría lo que hacía era volver a tener una sentada con el que más le llamó la atención de sus primeras sentadas, y ya iban muy avanzados y empezaban a aparecer las fricciones, empezaban a aparecer como que ya se mudaban, entonces empezaban, listo, ya estamos avanzados, entonces bueno, toca poner la plata, toca negociar propiedad intelectual, y ahí lo que hacíamos, o el gran insight es, toca tener un plan claro y concreto de éxito. Entonces ya en este punto de las relaciones, donde ya identificaste posibles actores, conociste y generaste interés sobre algunos, sabes sobre qué temas son claves para ti relacionarte, ya con suerte tienes algunos matches posibles, entra entonces en escena el tener un plan claro y concreto de éxito. Y ahí le hacíamos algunas preguntas, diseñamos un template hermosísimo. ¿Te acuerdas que te decía que invitaba a algunos consultores, amigos cercanos, y codiseñamos una manera increíble, un template donde entonces empezábamos, ok, ¿cómo luce el éxito para ti de esto que vamos a hacer? ¿Cómo luce el éxito para mí? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que me da miedo? Y para cada uno de esos temas los hacíamos visibles, incluso para los temas de miedo hacíamos, ok, por ejemplo, siempre, tú sabes, sale en todo lado el tema de las universidades van a un ritmo diferente.
o no hablan mi lenguaje. Esas siempre son como de las comunes en cuanto a relacionamiento con universidades. Y entonces ahí salía, oye, me da miedo que no me respondas a tiempo. Ok, ¿qué vamos a hacer para esto? Hagamos un cronograma. Entiende la realidad de la universidad de cara a por qué se demora un poco más o un poco menos. Y ya en la tercera sesión teníamos un plan claro y concreto de éxito. Cuarta sesión, seguían las fricciones, ya ahora incluso mucho más intensas. En realidad aquí en la cuarta sesión ya era donde sí era, bueno, aquí está el contrato, ya la universidad me mandó el acuerdo, ya yo le presenté esto, ya le mandé datos, ya estamos negociando ya temas más avanzados y nos dimos cuenta, entra en escena el cuarto granito de relacionamiento y es poder realmente tener herramientas para gestionar esas fricciones. Lo que encontramos es que la gran mayoría de organizaciones, sobre todo de la demanda, las empresas, no suelen tener muy claras esas estrategias de negociación para este tipo de acuerdos. Hay otro montón de cosas. Se involucra a jurídica tarde, jurídica es muy adversa, como si que estamos haciendo algo riesgoso, y hay que también entenderlo, ¿no? Estamos hablando de cosas que no se conocen, que son nuevas, empresas nuevas, proyectos nuevos, por supuesto el gran labor y el gran observador que tiene abogado y jurídica es proteger, y digamos, es la razón también de ser de ellos. Esto se alivia involucrándolos temprano, etcétera. Ahora puedo decir cómo se alivian algunos de los temas, pero en esta lo que hacíamos era enseñarles a ambos técnicas de negociación. Que el gran paradigma acá, creo que he dicho full la palabra paradigma, es como la palabra del podcast de hoy, pero Paradigmas de confianza se va a llamar. El gran insight fue, los líderes de innovación no tienen o no todos tienen claro que tú en un acuerdo de negociación de esto y en un acuerdo de negociación entre privados puedes negociar lo que tú quieras. Oye, en realidad, ¿cuál es tu gran miedo con esto? No, mi gran miedo es que esto que vamos a hacer lo tenga mi competencia. Ok, que en la negociación esté que tú no se lo das a la competencia, pero sí te dejo dárselo a otro tipo de empresas. Eso ya empieza, ok, listo, perfecto. Eso favorece o facilita avanzar en ese proceso. Oye, no, yo definitivamente lo que quiero es que no se lo des a nadie de este sector, pero en este lo podemos hacer juntos. Tú puedes negociar lo que quieras. Entra de nuevo autenticidad, claridad y transparencia. ¿Qué es lo que te preocupa de este acuerdo? Lo mismo universidad. Oye, ven acá, ¿qué es lo que te preocupa de esto? No, me preocupa que yo haga un gran desarrollo intelectual y luego quede por fuera. Ok, hagámoslo y lleguemos a un acuerdo. Ahí recuerdo mucho, Santi, una historia bien bonita de una universidad en el eje cafetero que llegamos a este punto y le presentó una propuesta a la empresa súper subida en costos, ¿no? Y era como, espérate, queremos terminar de entender por qué esto cuesta esto lo que me estás ofreciendo acá. Y en esas reuniones, en eso que yo llamaba como la bacanería, la transparencia, la autenticidad, yo jugaba como un rol como de amigable componedor en estas relaciones de relacionamiento. Tuvimos una reunión los tres y me tocó en algún momento decir, espérate, universidad, es que no me está quedando claro, tú exactamente qué es lo que quieres de esto, qué es lo que buscas de esto. Y ahí el profesor se abrió, fue transparente, claro, y dijo, en realidad yo lo que quiero es poder llevar esto al mercado. Este servicio particular realmente nunca lo hemos puesto en el mercado, nunca nos lo ha comprado alguien. Yo lo que quiero es esos testimonios, yo lo que quiero es esa información, yo lo que quiero es poder publicitarlo. Y nos dimos cuenta que terminaba siendo mucho más valioso para la universidad y para ese profesor en particular y el centro que dirigía, poder mostrar esos testimonios, poder mostrar un caso de éxito que incluso el valor monetario que estaba presentando en la propuesta originalmente. Y entender eso permitió alinear expectativas, hacer una negociación mucho más fluida y efectivamente lograr el acuerdo colaborativo. Quinta sesión de relacionamiento. Esta quinta pareciera no seguir como el orden, pero fue un gran insight que terminó sucediendo porque a este punto ya estaban los acuerdos, ya teníamos acuerdos firmados, ya teníamos la relación andando, ¿no? En la cuarta sesión, que ya estábamos terminando. Entonces dijimos, ok, ¿por qué? Y te hago la pregunta antes de darte la respuesta a la que llegamos con esto en las redes, Santi, y es, ¿por qué si en todos los lados uno ve, y es muy frecuente, la importancia de relacionarnos, colaborar, trabajar con el otro, porque en la práctica es tan complicado? ¿Tú qué responderías o qué crees? Porque es más fácil no hacerlo. O sea, como que necesita disciplina. Sí, yo creo que es muy fácil abandonar. ¿Sí? Como shut down esos proyectos así como, no, eso no, ante cualquier fricción, no, eso no, ¿sí? Es lo que yo he visto, Sí, lo que he vivido, entonces creo que eso puede ser uno, y creo que otro que vi el otro día un libro es como todos son problemas de comunicación, ¿no? Claro, claridad. Se me vienen esos dos a la cabeza. Me encanta. El gran insight de la quinta sesión está asociado con lo de comunicación. A mí me pasa, yo doy conferencias de estos temas, de alguna forma me he vuelto como conocido por hablar de colaboración y de confianza y estos temas. No sabes, Santi, si no fuera por las redes de confianza, lo difícil que es conseguir ejemplos locales de esas colaboraciones. Están invisibilizados, son muy difíciles de conseguir. Uno hace una investigación, si uno está metido en el tema,
Internet te lleva a los de toda la vida, a los famosos, que Nike en no sé qué año hizo con el iPod una vaina con Apple y uno todavía ve conferencias presentando esa vaina viejísima, nada local, y es que se invisibiliza la colaboración. No suele, esto es un paradigma que está cambiando, digamos, cada vez más uno ve colaboraciones, trabajos colaborativos, pero no es frecuente encontrar y dar ejemplos de esto. Entonces el gran paradigma, vuelve paradigma de la quinta sesión de relacionamiento de la red de confianza era comunicar el proyecto colaborativo. Y ahí trajimos, sé que ha estado aquí en el podcast, Barry nos acompañó, fue el consultor de esa quinta sesión y les enseñaba a contar la historia y a documentarla y a decir, hey, esta historia fue la historia de relacionamiento. Entonces, para resumir este cuento, primero, conocerse y generar interés. Segundo, tener claro para qué quiero relacionarme, que lo llamamos estrategia de relacionamiento. Tercero, alinear expectativas, lo que llamamos tener un plan claro y concreto de éxito. Cuarto, aprender técnicas de negociación para solucionar las fricciones naturales de un proceso de colaboración. Quinto, cacarear esos relacionamientos. Eso en diferentes medidas y barreras para mí son una de las herramientas que deberían empezar a aplicarse y cada vez más para desatar la colaboración. Y todo eso luego terminó como en el nombre sexy de ACT, que lo traía como la mesa: autenticidad, claridad y transparencia, pero en realidad metodológicamente son estos 5 puntos que te acabo de contar. Dani, pues me encanta porque la otra vez hablábamos de las personas técnicas, soluciones técnicas, y darle método y estructura a algo que puede ser, que no puede ser no tan tangible al principio, hace parte de los activos intangibles de la organización, del capital relacional, que es yo a quién puedo tener acceso, a qué puedo tener acceso, a qué capacidades, que como decías no tengo en la organización. Entonces te agradezco por eso y te invito a que pasemos a la última parte del podcast, donde te voy a hacer unas preguntas que siempre pues me da curiosidad hacerte también. Creo que alguna vez te he hecho un par de estas, pero primero me gustaría preguntarte que nos cuentes una vez que has remado en Arequipe, cómo se ve ese Arequipe y cómo saliste de esa remada. Frente al tema del nombre del podcast, Santi, no han sido pocos los espacios donde alguien del público ha dicho, es como remar en Arequipe, es como el podcast de Santiago Grisales de remar en Arequipe, como que el naming de remando en Arequipe encaja perfecto en lo que viven los líderes de innovación. Mi rol de los últimos años, Santi, ha estado en otro lado de ese proceso de hacer innovación, ha sido en facilitar programas, crear programas e iniciativas para que algunos líderes de innovación puedan remar en aguas más fluidas que Arequipe. Sin embargo, por supuesto, y en esta tarea y desde esta esquina del mundo de la innovación también han habido muchísimas ocasiones donde hemos remado en Arequipe. La principal que se me viene a la mente ahora fue en este proceso de aprobación de los proyectos de regalías. Hubo, y son escenarios muy, muy políticos. El órgano que aprueba esto se llama el OCATES, el órgano colegiado de administración y decisión, y hay gobernadores. Y había un tema en algún momento cuando nos aprobaron como el quinto proyecto, que ya era como no es frecuente que alguien traiga un proyecto muy similar en regiones diferentes. Hey, listo, el primero grande, segundo sensacional, tercero bacanísimo, ya como en el quinto era como, espérate un segundo, explícanos mejor. Entonces empezaban como a poner trabas. En realidad, nada, la respuesta es esto es un gran proyecto y por eso lo queremos traer en otras regiones y otras regiones nos lo están pidiendo. Pero la remada en Arequipe fue mostrándole a esos líderes que aprueban este tipo de proyectos la importancia de que organizaciones medianas y grandes también reciban un acompañamiento para hacer esto. Yo creo que gran parte del éxito de Innovación Más País, y quiero ser claro en algo, Innovación Más País no solo ha sido aprovechado por organizaciones medianas y grandes, también digamos hay startups que han pasado por esto. Innovación Más País, desde la construcción del programa, la única barrera de entrada es que tengas mínimo 15 empleados y que esto no garantiza que puedes destinar un equipo para que pagase por el acompañamiento, pero más allá de eso no hay una restricción de entrada. No es un programa diseñado para una organización de menos de 15 empleados, digámoslo así. Pero había una gran resistencia en algún momento de decir, oye, esto no lo necesita tanto una organización que ya esté madura en estos temas. La gran remada en Arequipe fue demostrar, y me ha permitido y lo ha corroborado los años de implementación de Innovación Más País, que las organizaciones medianas y grandes también necesitan esto y que quizá son las organizaciones que bien sensibilizadas y que pasando por estos acompañamientos y teniendo clara su estrategia de innovación más pueden mover la palanca del ecosistema. Tú arrancaste diciendo, yo creo que hay muy poca gente que en estas regiones donde hemos operado y en regiones donde no lo hemos tenido también, porque tratamos también de hacer incluso convocatorias nacionales, como tenemos ruedas de negocio y todo esto,
que no tenga en su radar innovación más país o que de alguna forma no haya interactuado con alguna empresa o que no haya tenido la oportunidad de ofrecer y en muchísimos casos de que le compren y de entregar su valor a una empresa de estos. Y eso en gran parte viene porque era un programa pensado para organizaciones que una vez tuvieron las herramientas y el norte claro en materia de innovación, pudieran realmente jalonar sus ecosistemas. Entonces, eso se demostró y fue una gran remada en Arequipe que me alegra, de hecho, haberla tenido porque nos permitió esforzarnos más por mostrar el enorme impacto que esto puede tener también en organizaciones no tan pequeñas, en organizaciones maduras que terminan jalonando muchísimo al ecosistema completo, comprando nuevos servicios y desatándolo. Esa fue una de esas remadas en Arequipe. Si fuera fácil, ya lo hubieran hecho a otra persona, ¿no? Ahí, aparte de este rol de innovación, desde tu esquina o desde la otra esquina, es sacar adelante movimiento, acción, impacto, ¿sí? Entonces, pues me alegra esa remada en Arequipe, Dani. Y acá te tengo que preguntar, ¿quién quieres ser cuando seas grande? Es una gran pregunta, Santi, que de hecho estoy en un momento de mi vida donde lo estoy redescubriendo. Sin duda el conectar, el tejer puentes, el impregnar, digamos, de eso que he llamado bacanería o autenticidad y conectar actores hace parte de esa respuesta. Yo quiero seguir conectando me apasiona, soy un convencido absoluto que existen unas enormes capacidades en Colombia y en las regiones de Colombia. Es increíble las capacidades que he encontrado en Nariño, en Cauca, en el eje cafetero, dejando Antioquia a un lado, que de entrada es claro que Antioquia y Bogotá tienen unas enormes capacidades, pero encontrar empresarios, emprendedores, dándole con toda a desarrollos tech de inteligencia artificial, en Internet de las cosas, en todas las esquinas, en todos los rincones, hay capacidades y sin duda quiero cuando sea grande ayudar a seguir conectando esas enormes capacidades. Yo creo que los problemas que tenemos son tan grandes, que no se pueden resolver solos. No tiene sentido seguir remando en Arequipe solo. No tiene sentido. Hay capacidades, hay actores, hay relacionamiento. Y aquí quiero hacer una gran aclaración que hace parte de ese viaje importante y es definir a qué me refiero yo cuando hablo de colaboración. Porque también hay diferentes niveles de lo que puede llamarse colaboración, ¿no? Para mí, colaboración, una relación, cuando estoy hablando, quiero cooperar, quiero colaborar con otro, me estoy refiriendo a que la suma de nosotros dos da un resultado mayor que si yo lo hubiera hecho solo. No me refiero solamente a comprarle a un proveedor. Eso, si se lo hubiera podido comprar a otro, en realidad no estás colaborando, tienes un tipo de relación diferente. Yo los invito, y hace parte tu audiencia, esta linda audiencia de Remando en Arequipe, son líderes de innovación, a que nos sigamos atreviendo a pensar ambiciosos las metas de la organización. No nos quedemos en mejoras continuas, no nos quedemos en actualizarnos tecnológicamente. Nuestro rol como líderes de innovación, lo hablábamos en otra cerveza que hemos compartido, es el constructor del futuro de la organización. Es un rol que realmente después del presidente debería ser el principal rol. Esto lo hablábamos con Freddy Vega en Medellín hace unas semanas. El rol del líder de innovación debería ser el segundo rol más importante porque es quien está pensando en el futuro. No dejemos de pensar en ese futuro, no dejemos de proponer temas ambiciosos, no dejemos de construir ese futuro. Ese es realmente el rol que debe tener el líder de innovación. Y yo creo que si lo hacemos así, vamos a romper cosas que están, por ejemplo, pasando en estos momentos de incertidumbre, de crisis. Muy curioso que lo que hacen las empresas es reducir sus áreas de innovación o cortar el chorro a las áreas de innovación. Un área de innovación que estuviera muy claramente pensando en el futuro podría en estos momentos de incertidumbre decir, oye, es el momento para este gran proyecto y cambiar la línea y meternos acá, que no lo estamos haciendo, que nos saca del océano de toda la vida. Ese es realmente el rol. Entonces, si gerente usted lo está escuchando, permítale a su líder de innovación proponer ese futuro. Téngale la pita lo que quiera, muéstrame los datos, muéstrame no sé qué, tráeme información. También el líder de innovación es experto en mostrar y en reducir esas incertidumbres y en hacer estudios y en mostrar prototipos y posibles clientes y posibles leads de lo que viene. Pero no dejen que su líder de innovación se quede en entrenar, en cultura, que sí es importante, pero lo fundamental es construir el futuro. Tenemos que ser más artistas del futuro y diseñadores del futuro. Y me voy con algo para cerrar con el tema de colaboración, Santi, y es una frase de una charla que he estado dando los últimos meses, que le llamo Hacking Innovation, que es el compendio, es algo que quería hacer desde hace mucho y es, después de estos años haciendo Innovación Más País y teniendo cientos de conversaciones con estos líderes, con startups, con universidades, quería de alguna forma poner
de una manera muy simple, muy sencilla, qué es lo que realmente hace una organización innovadora. Y la tercera cosa que hacen, no voy a adelantar aquí, los invito a una próxima charla, pero sí les voy a decir la tercera, lo tercero que hace una organización realmente innovadora es colaborar. Y aquí mi mensaje de cierre de esa parte de la presentación es que todas las capacidades, las enormes capacidades que existen en el ecosistema, y ya no siquiera estamos hablando de Colombia, ¿no? Tú tienes muy cerca cualquier ecosistema del mundo, están a un pedido claro de distancia. Haz el pedido, alza la mano, escríbele a, y ahí encontrarás algunas respuestas, y si no te responde ese, habrá otro. Pero es necesario que empecemos a pedir más y que hagamos pedidos cada vez más claros. Sería mi mensaje de cierre de esta conversación, Santi. Dani, yo sin duda quiero ir tienes que invitarme a una de tus conferencias también para todos los que escuchen, porque te lo decía, tú eres un speaker, tú hablas chévere, eres un speaker que genera impacto. Yo te invité a un taller y no fuiste, entonces me debes un taller. Cuando quieras. Dani, me da mucha curiosidad preguntarte si tú pudieras volver al pasado, al más joven Daniel, iniciando en el mundo de innovación, y darse un consejo, ¿qué consejo te darías? Lo tengo también en la charla de Hacking Innovation. Y ese consejo, voy a contar la historia, si arranca esta presentación. Yo iba en un viaje de Bogotá a Pasto para animar, para hacer un encuentro de socializar la convocatoria para que las empresas de Nariño participaran de Innovación Más País. Y el destino me puso de compañero de silla del que en ese momento era el alcalde de la ciudad de Pasto. Y el señor vio, casi todos mis viajes implican una presentación por alguna razón. Entonces yo muy rápido empiezo a revisar la presentación en el avión cuando me monto en un avión. El man tuvo que haber visto algo en esa presentación porque me interrumpió en algún momento y me preguntó, oye, ¿qué realmente hace una organización innovadora? Y yo le di una respuesta a Santi como de manual, así como tipo de manual de Oslo, ¿no? Y nuevo, significativamente mejorado. Una mierda que en realidad era imposible desatar realmente un cambio importante. Entonces yo volvería al pasado y a ese Dani empezando a hacer innovación, le diría, ¿sabes qué? Los anglicismos, ese tema de manual, lo que hace realmente es alejar de lo que realmente significa hacer innovación. Que hacer innovación no es otra cosa que solucionar problemas de nuevas formas, encontrar nuevas soluciones, transformar el entorno. Mi recomendación para mí mismo profesionalmente es estudia y sé técnico y sé riguroso en lo que haces, pero lo más importante es que la gente entienda que nuestro negocio, que ahora va por modas, entonces en algún momento, pero termina siendo lo mismo, ¿no? Entonces después fue transformación digital, ahora estamos en inteligencia artificial y todo, pero en últimas es la misma cosa, que es un proceso de transformar el entorno, de encontrar nuevas soluciones, de que vivamos en un mejor mundo, de que más personas obtengan, compren y tengan las soluciones que yo les ofrezco a sus problemas, ¿no? Y hablo de compra porque en últimas no siempre sucede en un mercado, pero que tengan nuevas soluciones. Mi recomendación es esa, cásate con el mantra de que esto se trata de transformar y reconstruir el entorno y solucionar problemas, y tu narrativa hazla por allá, aléjate del tecnicismo y del anglicismo. Esta pregunta generalmente no la hago. Es la pregunta oculta. Es la pregunta oculta, pero es porque es diseñada especialmente para ti, porque empezaste y pues porque me has contado que Martina es un proyecto de diseño, ¿sí? Me has contado cómo has aplicado innovación a ese proceso. Quiero que nos cuentes un poco de eso porque me parece muy como filosofía y muy coherente también. Listo para las empresas, listo para el trabajo, pero también esto te sirve para la vida. Claro. Ya me tocó decir las tres partes del manual. Más que aplicar innovación a lo que es Martina, es realmente entender cómo se resuelven los problemas de una nueva forma, ¿no? Y es observando, pivoteando sin miedo y colaborando. Son los tres elementos y mi respuesta que hace realmente una organización innovadora. Santi, ha sido increíble. La gran anécdota con el tema de Martina, me vino Martina y después pues, supimos que es más frecuente de lo que uno cree. Martina nació y vomitaba un montón. Loco, era una máquina del vómito. Era increíble. Era como... O sea, resulta que es un tema donde el esófago no es lo suficientemente maduro, entonces no logra retener, como a los 6 meses se va, que es cuando ya como que está maduro el esófago y dejan de vomitar.
le pasa, a un montón de gente le pasa, pero son de las cosas que no se habla. Y el gran insight de este tema del proceso de diseño vino de nuestra preocupación acercándonos a los doctores a decir, oye, esto no puede ser normal, esta niña vomita demasiado. ¿Qué hacemos con esto? Yo sé que hace poquito estuviste en lo de la cardio y a mí me encanta saber porque desde esta experiencia con Martina le tengo un aprecio y un amor a la labor de los doctores que a veces, del Sí. gremio de la salud, que a veces se dan muy duro de decirse, no, nosotros no somos innovadores, pero en realidad en su día a día aplican, o sea, su día No, a día es seguir el proceso de innovación, pero no se dan cuenta. O lo hacen tanto que creen que no, que no. Pero entonces va el cuento. Y, ok, la doctora decía, ok, um, vamos a hacer experimentos. No lo decía así, pero en mi cabeza de todos los filtros de innovación es como que esta vieja está haciendo experimentos. Entonces, uno de los temas puede ser que tenga alergia a la lactosa. Y la lactosa viene de lo que le da la mamá de la teta. Entonces, hagamos una cosa. No comas lácteos durante una semana y observemos. Mierda. Entonces iba uno a regresar a la casa, Natalia, mi esposa, no comía lácteos una semana y observando, uy, no, doc, sigue vomitando. Ok. Entonces ahora deja el maní, no sé, y así fueron luego como 25 experimentos y ahí yo dije, espera un segundo, primero la profesión médica vive el proceso de innovación de una manera increíble, voy haciendo pequeños experimentos, documentando, viendo resultados y tomando decisiones a partir de eso. Y así fue cuando yo dije, oye, tener un hijo es un proyecto de diseño. Desde Santi, aprender el tamaño correcto del pañal, desde aprender a cerrarle, a vestirla, a técnicas, todo es un constante prueba y error. Prueba y error. Oye, voy a intentar esto. Ayer no me comió vegetales, pero entonces ahora se los voy a meter en el pancake a ver si así sí come vegetales. Uy, sí comió vegetales, pero dijo que no sé qué, entonces mézclaselo con lo otro. Es un ejercicio divino de prueba y error, plagado de incertidumbre. Tú la mitad del tiempo, ojalá la mitad, el 90% del tiempo no tienes ni idea de qué estás haciendo, pero no puedes hacer nada porque si no, o sea, te toca ir para adelante. Entonces es divino porque no puedes parar y no deberías parar. La gran clave detrás del éxito de sus proyectos de innovación o de los proyectos de innovación está en no detenerse, en atreverse a pivotear. De pronto no era como lo imaginabas, pero el experimento te dice o te va guiando hacia donde es la cosa. Y eso para mí ha sido la experiencia de ser papá. Eh, Encantadora. Es un proyecto de diseño que entiendo y dicen los abuelos que nunca acaba y toda la vida van a aparecer nuevas cosas y nuevos experimentos. Y me tiene muy, muy contento. pues empezamos el podcast presentándote como papá de Martina, cerramos el podcast hablando de Martina con esta Perfect última storytelling. pregunta. Y es, ¿de qué te gustaría que Martina esté orgullosa de ti? ¡Wow! Santi, nunca había puesto, me he hecho esa pregunta de muchísimas formas, pero no de esa. Te voy a dar mi insight que tuve un insight en la ducha esta mañana, que lo tengo ahí pendiente de publicarlo en un post en próximos días, pero te lo voy a dar de la chiva. Como padre uno se debate mucho entre un tema medio clichésudo, pero pues que tiene todo el sentido de quiero que sea feliz. Y uno se pregunta, ok, ¿cuál es tu gran objetivo como padre? Que ella sea feliz. Y yo como apasionado de la innovación, como innovador, me enfrento con otra cosa de yo realmente quiero que Martina tenga las habilidades de un innovador, quiero que sea muy curiosa, quiero que sea muy resiliente, quiero que tome sus decisiones con base en información, que viva como con experimentos, que se atreva para lo que sea que ella quiera hacer. Creo que el método del que vivimos es el método para abordar las grandes preguntas. De hecho, tú lo pregonas, tú lo dijiste y lo dices muy claro en algunas de tus presentaciones. La innovación es el método científico aplicado a los negocios. Entonces a mí realmente me gustaría que Martina estuviera orgullosa de mí, que me dijera mi papá, mi familia, mi papá y mi mamá me dieron las herramientas para enfrentar cualquier problema. Es un tema como de autonomía. El gran insight de ducha fue, hoy lo entendí en la ducha, te contaba de la dicotomía de felicidad versus ser innovador o emprendedor o emprender en lo que sea que ella quiera hacer. Y dije, espera un segundo, el tema no está con la felicidad. La felicidad llega cuando resuelves problemas, cuando estás y atraviesas la dificultad y creas valor. La felicidad aparece y llega en ese momento de entregar valor al mundo. Que eso me resolvió la dicotomía de crío para ser feliz o crío para enfrentar el mundo y solucionar retos. Y hoy tuve la pregunta, la respuesta es, si la entrenas para solucionar retos, para ser crítica, para no tragar entero, es lo que la llevará a, ojalá, a ser una persona plena.
A mí me encantaría que Martina estuviera orgullosa de mí diciendo, mi papá me enseñó, mi papá me dejó ser, me permitió explorar, me enseñó la importancia de la curiosidad. Eso sería lo que me encantaría que Martina dijera de mí en mi bajada al sepulcro. Bueno, ahí lo tienen. Y me da como ganas de tener hijos. Es putamente difícil, es como un proyecto de innovación, viejo, es full difícil. Pero como lo picheas, suena muy, muy chévere, suena muy interesante. Dani, y tenemos de tradición acá en el podcast que las personas que invitamos pues las puedan buscar, donde te pueden buscar y te puedan mandar un mensaje de agradecimiento por, pues, pues por este método que nos diste parte de la conferencia, no la reemplaza, pero dónde te pueden buscar para mandarte mensajes y seguir esa primera cita, esa conversación. Santi, en LinkedIn salgo como Dani Jiménez Innovación, ahí aparezco con esta misma camiseta blanca y ahí estoy tratando cada vez de hacer más visible todos estos mensajes, que es otro de los grandes retos. Por ahí, tengamos la conversación por ahí, y si no, Santi tiene mi teléfono y Sí, sensacional, escribe. colaborar y me lo Estamos comparte. para conectar. Así es. Dani, finalmente agradecerte, de verdad aprecio mucho el tiempo que te tomas, aprecio mucho la persona que eres y gracias a la innovación poderte haber eh, conocido para mí es algo muy, muy bacano, Dani, y de verdad todo lo que nosotros vamos a aportar desde Innovators, es que hemos hecho cositas, nosotros colaboramos y eso me dan ganas de hacerlo más porque creo que sí tiene un impacto gigante. Entonces, agradecerte, este siempre va a ser tu espacio, tú eres parte de la historia de Innovators. Gracias, Santi, es un gusto estar acá, gracias por esta invitación, lo disfruté increíblemente y nos vemos en una próxima cerveza.